noches. Continuando con este programa de capacitaciones de SERPOS, este es el penúltimo diplomado que hacemos, ¿no? El último ya. En este año. A falta de noviembre. Apágame esta luz de aquí. Ya. Listo. Muy bien. Vamos a ver lo que es los delitos de corrupción de funcionarios. Vamos a tratar de ver algunos delitos. Los principales vamos a ver la corrupción y el delito de tráfico de influencias era no. Negociación incompatible. Y si alcanzamos tiempo, si no hay tiempo, vemos peculado. ¿Ya? Y si nos alcanza, vemos cohecho también. Y si nos alcanza tiempo, vemos todo lo que podemos ver. Y si no nos alcanza tiempo, no vemos nada. Porque el partido ya empezó. ¿Ah? ¿Va ganando el Uruguay? Ya, no hay problema. Es amistoso, total. Nosotros somos así, para que se confíen y en las eliminatorias les sacamos la mure. Muy bien, a ver, delito de corrupción de funcionarios. Está de moda el delito de corrupción de funcionarios. Algunos conceptos básicos para poder entender esta figura. Este ilícito penal ataca ¿qué cosa? La rectitud, ¿no es cierto? Y recto proceder del funcionario público en el ejercicio de sus funciones, comprometiéndose, ¿no es cierto?, a no actuar de acuerdo a la lealtad, a la probidad, por temas de qué, de dádivas, de promesas, dejando de hacer lo que la ley le corresponde en perjuicio del Estado. Todos los delitos de corrupción de funcionarios, tienen que ver con el tema de afectar el patrimonio de alguna u otra forma del Estado. Hay delitos como el peculado, por ejemplo. El peculado es un robo. Es robarle al Estado. Es un delito contra el patrimonio. Pero como es contra el Estado, no está en el rubro de los delitos contra el patrimonio, que es el robo y el hurto, sino lo han puesto en este capítulo especial, ¿no es cierto? El legislador, como le decía, ha centralizado todos los actos ilícitos que atentan contra el buen funcionamiento del Estado en un solo capítulo, un solo título, y ese lo conocemos como delitos contra la administración pública en sus diferentes manifestaciones. Disculpe. ¿Ok? El título de los delitos contra la administración pública tiene un bien jurídico protegido en general. El bien jurídico protegido en general es el buen funcionamiento de la administración pública. En general, ese es el bien jurídico protegido en todos los delitos de corrupción de funcionarios. Independientemente de eso, cada tipo penal en particular tiene su propio bien jurídico protegido. El peculado tiene su propio bien jurídico protegido, el cohecho tiene bien jurídico protegido, la malversación de fondos tiene su bien jurídico protegido. Pero todos, el bien jurídico protegido es justamente el correcto y regular funcionamiento ¿de qué? De la administración pública. ¿Ok? Estos son los bienes jurídicos que se desgloban en los delitos de corrupción de funcionarios. Ejercicio de las funciones públicas bajo pautas de corrección y legalidad. ¿Ok? Es decir, todo funcionario o servidor público tiene la obligación de ejercer esa función, esa confianza que le ha dado el Estado, tiene que ejercerlo con una corrección y legalidad. ¿Qué más? La observancia de los deberes del cargo o empleo. O sea, no cualquiera es una persona que tiene que estar vigilante, porque cuando uno es servidor o funcionario, maneja recursos del Estado, de alguna otra manera. Y entonces, cuando a nosotros el Estado nos confía algunos recursos, tenemos que utilizarlos correctamente. ¿Ok? Tenemos que utilizarlo dentro de la legalidad. ¿Por qué? Porque eso establece una regularidad y desenvolvimiento normal en tal ejercicio.
Es decir, el ejercicio que uno tiene que tener cuando es funcionario o servidor, tiene que ser un desenvolvimiento normal. Fíjense que no nos pide nada extraordinario, simplemente un ejercicio normal, ¿okay? Del buen vecino si quiere. ¿Por qué? Porque trabajar en el Estado tiene que darte un prestigio, ¿ok? Y si te da un prestigio, tú tienes que desenvolverte con dignidad en la función. Con dignidad en la función. Y claro, todo esto te tiene como consecuencia que tu función es para proteger el tesoro público. Todo es el tesoro público, hasta un lapicero que te dan es tesoro público. Y sobre todo actuar con imparcialidad. El funcionario público tiene que actuar con imparcialidad. Entonces, ¿qué es un funcionario público? ¿Qué es un funcionario público? ¿Qué es un servidor público? Esa es la diferencia entre servidor y funcionario público. Constitucionalmente, la diferencia entre el servidor y el funcionario público es que los funcionarios públicos son cargos de confianza. Constitucionalmente hablando, ¿eh? El funcionario público no tiene derecho a huelga. El funcionario público no tiene derecho a sindicalizarse. ¿Ok? El funcionario público es un cargo de confianza. Funcionario público. El servidor público es de carrera. El servidor tiene derecho a huelga. El servidor tiene derecho al sindicato. ¿Ok? El servidor tiene derecho a vacaciones y obviamente no es un cargo de confianza. Es constitucionalmente hablando, ¿eh? Constitucionalmente hablando. Entonces, fíjense lo que pasaba. Por ejemplo, en el Ministerio Público, en la década o en la época que estaba de fiscal la doctora Bolívar, que en paz descanse, pues teníamos un sindicato muy fuerte en esa época de trabajadores. Porque los fiscales no nos podíamos sindicalizar. Porque los fiscales y los jueces pues tenemos una ley especial que no podemos tener sindicato, etcétera, ¿no? Y cuando eres provisional no tienes, es un cargo de confianza. Cuando eres de carrera todavía, cuando eres titular es otro tema. Y entonces, ¿qué tenía la doctora Bolívar, que Dios la tiene en su gloria? Había un muchacho que era abogado y era sindicalista y era, cada 3 meses le paraba el Ministerio Público, tipo. ¿Okay? Cada 3 meses le paraba huelgas y huelgas y huelgas y huelgas, lo tenía hinchada la tía. La tía dice, ay, ¿cómo hago para sacarme este pata de encima? Lo llama a su despacho y dice, hijo, yo te he visto que tú tienes dotes, eres un tipo muy inteligente, ya tienes 5 años de abogado, tienes como 10 años acá en el Ministerio Público, y claro, tú tienes que ascender, le dice, no te vas a quedar de trabajador, de asistente de función fiscal. ¿Acaso tú no quieres ser fiscal? Tú ya estás en capacidad de ser fiscal. Te vamos a nombrar fiscal provincial, ni siquiera junto provincial, de frente. Provisional. Pero como era un trabajador 728, 276 en esa época, para ser fiscal en esa época tenías que renunciar, pues. Entonces dice, mira, renuncia a tu cargo y te nombro fiscal. Y el tipo enamorado dijo, ya, me voy de fiscal. Al mes que lo nombró, lo votó. Al mes. Claro, pero es un cargo de confianza. Es el cargo de confianza. El fiscal de la nación o el ministro o el presidente de la república no tiene por qué fundamentar cuando te votan. Cuando son cargos de confianza te votan porque te votaron. Lo que pasa es que el presidente, cuando no le gusta un ministro, lo vota. Que es que por elegancia dicen ha renunciado, ¿no es cierto? Ha presentado su renuncia. Ese es porque no agarrocha en la prensa, ¿no? Pero el presidente sabe qué comprar, te vas porque no me gusta, pues. Ministros, gerentes, viceministros y todos los que son, no votan. ¿Okay? Ese es el cargo de confianza. Entonces, los jueces supernumerarios, los fiscales provisionales,
son cargos de confianza del fiscal de la nación. Y los jueces son cargos de confianza del presidente de la corte de su distrito judicial. En consecuencia, te pueden votar cuando te da la gana. Y el fiscal de la nación, como dice, déjese sin efecto, dice, por razones de servicio, y anda a ver qué reclama. O sea, tu huelga, que reconfía, chao, no hay nada que reclamar ahí. Esa es la diferencia entre un funcionario y un servidor. Al servidor no lo puedes votar, porque el servidor es de carrera. El servidor tiene derechos constitucionales, tiene derecho a la estabilidad laboral. Ya que tú entres, por ejemplo, a la administración pública con el 728, ya eres estable, no te puede votar nadie. Entonces, ¿cómo le sacamos la vuelta a que no existe este tema de servidores públicos que tengan estabilidad laboral? Se inventaron el CAS. El CAS se inventaron. Y entonces el CAS no tenía ningún tipo de beneficios laborales. Los CAS no tenían vacaciones. Cada mensualmente le renovaban su contrato, ahora es cada 3 meses, pero han ganado algunos derechos, ya tienen cosas de vacaciones, ya tienen seguro. O sea, ya el CAS es casi un 728. Pero como el Estado no quiere tener ya CAS, porque ya el CAS es un problema, porque ya generan derechos, el Estado en general se inventaron pues los famosos terceros. Entonces, el tercero es un trabajador que entra a las 8 de la mañana y sale a las 5 de la tarde, tiene oficina, tiene horario de trabajo, tiene un jefe inmediato, pero es tercero porque emite recibos por honorarios profesionales. Y el tercero, como su propia definición es, el tercero no debe tener oficina. No tiene horario de trabajo, porque el tercero es para un trabajo eventual. Por ejemplo, cuando nosotros queremos en la fiscalía mandar una carta rogatoria a Estados Unidos, necesitamos la traducción del expediente. Tercero. Entonces, al traductor en su oficina le paga. Ese es el tercero. Pero se ha naturalizado el tercero. El tercero es un trabajador más. Entonces, hay algunos trabajadores terceros que han ido al Ministerio de Trabajo y dicho, oiga, yo cumplo un horario. Y el Ministerio de Trabajo en un proceso ha obligado a cambiarle su régimen laboral porque han demostrado que no son terceros y han entrado al 728. ¿Por qué? Porque están desnaturalizando. Y eso tiene repercusiones acá pues en los delitos contra la administración pública. ¿Qué pasa si yo le doy a un tercero una laptop? Como que se la damos en el Ministerio Público, para que trabaje. ¿Qué pasa si el tercero se lleva la laptop? ¿Comete delito de peculado o comete delito de hurto? Porque el tercero tiene vínculo laboral con el Ministerio Público o con cualquier ministerio, o no tiene vínculo laboral. ¿Tiene o no tiene vínculo laboral? Porque es tercero. O sea, en la práctica, en la teoría, no tiene vínculo laboral, pero en el principio de la realidad, tiene. Pero miren esos pequeños detalles que tienen una repercusión en delitos contra la administración pública. Tráfico de influencia, peculado, cohecho. ¿Cuántos terceros trabajan en los ministerios, alcaldías? Montón, en la fiscalía. Los terceros. Contratamos abogados como terceros, que en el fondo son asistentes de función fiscal, que en el fondo hacen dictámenes. ¿Qué pasa si ese tercero cobra billete por ese dictamen que está haciendo? ¿Comete delito de cohecho o no? Pero es que no es funcionario ni empleado público. Ahí ¿Se dan cuenta? Miren cómo estos problemas distorsionan el tema, ¿ok? Pues entonces, por eso es importante saber lo que es el régimen laboral. Existen sentencias y en esto no hay todavía un criterio unificado del oráculo. Ya saben qué es el oráculo, ¿verdad? La Corte Suprema. Todavía no hay una definición o una posición respecto al tercero. Porque diferentes salas laborales y diferentes salas penales, para algunos jueces el tercero no tiene vínculo laboral. No tiene vínculo laboral. En consecuencia, si comete algún delito de los artículos de la administración pública, cuyo
requisito sine qua non es que tienes que ser funcionario o servidor público, si no, no caja del tipo penal. Algunos jueces han dicho que el tercero, por el principio de la realidad, es un servidor público. Otros jueces dicen que no, porque legalmente él no pertenece al Estado o al aparato estatal del gobierno. O sea, y cuando hablo del gobierno me refiero a todo el Estado, o sea, donde esté. Es un tema de debate todavía. Hay posiciones, les vamos a encontrar seguramente, va a venir acá el maestro Salinas Cicia, no sé si viene creo para el tema acá, Salinas Cicia tiene su posición, Fidel Rojas tiene su posición, yo tengo una posición al respecto, yo sí creo que el tercero, por el principio de la realidad, él cumple una función de servidor público, por principio, pero esa es mi posición, ustedes pueden tener otra posición, porque como digo, mientras el oráculo no saque un plenario como el que nos tiene acostumbrado, donde en vez de aclararnos nos enreda más, pero ahí está el plenario, entonces las cosas salen mejor, ¿sí, no? Han leído los últimos plenarios, ¿no? Acción preventiva, todavía no lo entiendo bien, pero ahí está, estoy examinando lo de él, ¿ya? Y ya saqué unos 8 plenarios, no quiero leer. Entonces, claro, que quede claro esto, o sea, hay diferentes regímenes de cómo llegar al ministerio, siempre hablando del ministerio público, al aparato estatal. Entonces, es aquella persona física que prestando sus servicios al Estado se llama especialmente ligado a este por nombramiento, delegación, elección. La pregunta es, ¿cómo llego yo a ser parte del Estado? Ya sea como funcionario, como servidor. O porque me nombraron, o porque me delegaron, o porque me eligieron. Son las únicas formas de entrar al Estado. Por nombramiento, delegación o elección. No hay otra. No hay otra. El funcionario de lo público es una persona que jurídica, jerárquica y disciplinadamente se haya integrado a un organismo o entidad pública, sea cual fuere su régimen laboral, sea cualquiera sea su régimen laboral. El problema es que el tercero no es régimen laboral, no se olviden, ¿ah? No es régimen laboral, pues. ¿Ah? Pero como digo, principio de la realidad, siempre que tenga funciones de gobierno nacional, la función pública se ejerce en cualquier ente del Estado, sea el gobierno central, en cualquier ministerio, en cualquier ente constitucional, como el Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, las municipalidades, sean provinciales o distritales, los gobiernos regionales. Es decir, todo aquel que gane un sueldo del gobierno o del Estado es servidor o funcionario público. Así de simple. Sueldo, no honorario. Por eso que el problema es con el tercero. Pues. Todo aquel que recibe un sueldo, esté o no esté en planilla, pero tiene un sueldo mensual, como el CAS, que recibe un sueldo, una remuneración de parte de un ente estatal, o es servidor o es funcionario. ¿Okay? Independientemente de este tema del tercero, que es un híbrido, ahí no sabemos que eso es un monstruito que se han creado, justamente ¿por qué? Porque no quieren tener, ¿qué cosa? Sindicatos. ¿Por qué se crea el CAS? Porque el CAS no tiene CTS, pues. El gobierno no quiere pagar CTS. Por eso crean el CAS. Como el CAS ha ganado cierta posición, porque ya el CAS tiene vacaciones, tiene ciertos, tiene derechos laborales, entonces, terceros, el tercero no tiene vinculación. Pero como le decía, y ustedes lo saben, principio de el tercero cumple una función, cumple su horario, ese chambea más que el que está en planilla. Así es. Entonces, esa es la definición de funcionario servidor público que establece una ejecutoria suprema del 98. ¿Ah? Funcionario servidor público es la persona que jurídica, jerárquica y disciplinadamente se haya integrado a un organismo o entidad pública, sea cual fuere su régimen laboral, siempre que éste tenga funciones de gobierno nacional, ministerio, gobierno regional, local, no loca, por favor, acá. No, loca es la que lo he escrito, es mi asistente. Legislativo, ejecutivo, jurisdiccional, etcétera, etcétera, ¿ok? Muy bien. Entonces le decía, ¿cómo ingresamos a ser servidor o funcionario? ¿Cuál es el título? Tu título habilitante para ser funcionario, que te seleccionen, te deciden o te elijan para desempeñar actividades o funciones al servicio del Estado.
Y entonces eso trae algunas preguntas que lo vamos a ver acá. ¿Cómo debe tratarse a los funcionarios de facto o los que usurparon funciones? Y esta es una sentencia que se da a consecuencia de mi amigo Montesinos. Si bien es cierto, recuerden ustedes algo, ¿ya? Montesinos es un asesor 2. Así entra. O sea, subtítulo habilitante es que lo nombraron asesor 2. No le eligieron, lo nombran. Recuerden, yo entro a ser funcionario porque me nombran, porque me eligen o porque me designan. Muy bien, en el proceso, Montesinos realmente manejaba el presupuesto del CIN. Era el jefe, en la realidad era el jefe del CIN. Pese a que el CIN tenía un jefe que era un general, él era asesor del general, pero en la realidad él era el que mandaba. Y él manejaba el billete. Entonces, cuando se descubre toda la red criminal que manejaba Montesinos, Montentito, dice, a mí ni me miren porque yo no soy jefe del CIN. Yo soy un asesor nada más. Así que el billete, yo no sé, pues yo no tengo manejo del dinero porque yo soy un asesor. Pero ¿cuál era el principio de la realidad? Están los videos pues, cuando ponían los billetes sobre la mesa, ¿sí o no? Entonces, ¿qué dice el oráculo? Le dice, si bien es cierto, Vladimiro Montesinos Torres ocupaba el cargo de asesor 2 de la alta dirección del CIN, en realidad, principio de la realidad, en realidad, ejercía de hecho la jefatura del CIN, cargo que le permitía la custodia y administración de fondos públicos, por lo que puede considerarse el sujeto activo del delito. En conclusión, y esto es lo más importante, esta partecita, en los casos de funcionarios de factos, el sujeto ya se ha incorporado a la función pública y tiene el poder necesario para vincular al Estado con sus actos. Por lo tanto, debe ser considerado como funcionario público. Es decir, un funcionario público en esa, o sea, ya entró al Estado, ya lo eligieron, sino que estando adentro, usurpa funciones. Esa es usurpación de funciones. Perdón, ese es un funcionario de facto, ¿no es cierto? Que usurpa funciones. O sea, para que yo usurpe funciones, tengo que haber ingresado. Y usurpo de mi jerárquico superior. Ejemplo. Yo tengo mi fiscal adjunto. El que tiene que firmar el dictamen acusatorio soy yo porque yo soy el fiscal superior. Pero resulta que este pata agarra y él firma por mí. O sea, no firma falsificando mi firma, sino firma como si estuviera encargado del despacho. Esto usurpando funciones. Pero él ya ha sido nombrado y ha sido elegido fiscal. O sea, estando adentro, usurpa la función de uno que está más arriba. A eso es lo que determina la Corte Suprema como un funcionario de facto usurpador de funciones. Por eso dice, el sujeto que se viste de policía, miren el ejemplo que nos da el oráculo, es sabio, lo máximo son ellos. Aunque a veces se equivocan. El sujeto que se viste de policía sin serlo, interviene a un ciudadano exigiéndole una coima para no sancionarlo. Ese es el caso. En este caso, el sujeto se pone en forma ilegítima en posición de funcionario público. Al no contar con título habilitante, no debe ser considerado servidor público. No es pues. ¿Ok? No es. En Montesinos sí era, porque ya tenía el título habilitante, sino que usurpó una función superior. El funcionario electo. Y aquí sale esto por el tema de Alberto Curi. ¿Se acuerdan ustedes que hemos cumplido creo que 15 años más? Cuando sale el video de la Pinchi, ¿no? Que son muy jóvenes, cuando habrán visto de repente las noticias en YouTube, si no entren al Rincón del Vago, ahí están todos. Sale Montesinos y le paga $15,000 a Alberto Curi y ahí estaba comprando pues a los congresistas, porque cuando sale Montesinos en esa tercera elección no tenía la mayoría, entonces comenzaron a comprar congresistas antes de que juramenten. Por eso acá está la diferencia. Cuando lo agarran a Alberto Curi, dice, un momentito, a mí no me van a hablar de corrupción de funcionarios, ¿sabes? Porque a mí me elige el primero, claro, me eligen en abril. Me eligen en abril. Y a mí cuando me coimea Montesinos es antes del 28 de julio. O sea,
yo no había juramentado el cargo de congresista. En consecuencia, como yo no había tomado posesión, no había juramentado el cargo de congresista, yo no era funcionario público. En consecuencia, no pude haber cometido corrupción de funcionarios cuando me está pagando la plata Montesinos. ¿Y qué dice el oráculo? Ah, no. Está hombre, dice, así no son las cosas. Así no son las cosas. ¿Qué le dice? El derecho penal asume el concepto autónomo de funcionario público. Según la Corte Suprema, Alberto Curi era funcionario público desde su elección como congresista. Desde su elección. Pues se encontraba tan cerca del ejercicio efectivo de la función pública que era capaz de vincularse materialmente al Estado con sus actos. A pesar que no ejerció la función, se encontraba en posición de dominio, que le permitía acceder y lesionar el bien jurídico. Son irrelevantes las normas administrativas que establecen formalidades. La juramentación es una formalidad. ¿Ok? O sea, desde el momento que es elegido, ya es considerado, según la Corte Suprema, funcionario público. Por eso es que el que está temblando es el exalcalde Castañeda. Porque según lo que están diciendo por ahí los colaboradores eficaces, él fue elegido el 4 de octubre de ese año, no me acuerdo qué año fue, cuando lo reemplaza a la tía. Y se supone que en diciembre él tiene contactos con los funcionarios de Odebrecht que estaban haciendo la línea María para cambiar o aumentar adendas. Y le dice, todavía no lo firmen, lo firmamos todavía en enero porque en enero dio juramento. Es decir, el acto irregular, el acto corruptor se da la primera semana de diciembre cuando él todavía no juramentaba, porque él juramenta el 1 de enero. Y efectivamente, juramenta el 1 de enero y ya vemos todas las consecuencias. Ese es un caso, por ejemplo, donde se tiene que aplicar esta sentencia. ¿Qué iba a decir él? Yo no estaba en funciones. La señora que estaba haciendo los tratos, porque como buen político no entra a hacer el trato él directamente, sino mata a los chupes a hacer los tratos, ¿no es cierto? Dice, yo no, ha sido ella. Pero ella dice, yo no era funcionaria del ministerio. Miren, ahí miren ustedes la trascendencia. Ella no era una persona elegida. El elegido era él. Era el alcalde elegido. Ella iba a ser su asesora o su gerente. No sabemos qué cargo le iba a dar cuando llegue pues, a la municipalidad, cuando juramentaba, ¿no? Todavía no lo sabemos. Y después, estamos hablando en tiempo pasado, en ese momento no sabíamos, pero ya después establecido que ella llegó a tener un cargo de gerente, creo, allá en la municipalidad. ¿Ella cometió delito? Ella no cometió delito, porque ella no ha sido elegida. El elegido es él. Pero el tema es quién tenía el poder, quién podía tener, como nosotros vemos, en derecho penal, quién es autor de un delito. El que tiene, ¿qué cosa? El dominio del derecho. ¿Y quién tenía el dominio del derecho en esas tratativas corruptas? Castañeda. Por eso que está fregado, pues. Nada que no estaba elegido, no. Ya la Corte Suprema le ha dicho. Lo que pasa es que no leyeron la sentencia, que es del 2013, justo un año antes. ¿Qué piña? Pues no lo leyó. Porque si hubiera leído, ahora ya nada, que yo soy elegido y que no pasa nada, no. Según la Corte Suprema, muchachos, doctores, desde el momento que una persona es elegida para cualquier cargo, porque te pueden elegir para congresista, te pueden elegir para presidente de la República, te pueden elegir para consejero, alcalde, para fiscal, para juez, para lo que te elijan, desde el momento que te eligen y cometes un acto ilícito que puede vincular a algún patrimonio o algún acto del Estado, tú ya puedes ser sancionado. Si a mí me eligen hoy día fiscal supremo, y ojalá
Dios me escuche, hay que esperar que alguien se muera, porque como son 5 plazas nomás estamos fregados y todos son jovencitos, pues ya no llegamos, ya no llegamos. Así son 5 nomás, estamos fregados. Si a mí me eligiesen fiscal supremo y hubiese una causa, yo juramentaría, supongo, me eligen hoy día, y mi juramentación es de acá a 20 días, y justamente yo voy a ir a ese despacho, porque el otro día se jubila, o ya se jubiló, ¿no es cierto? Y sé que ahí se va a resolver una causa y está pendiente de resolver, y en esos 15 días alguien me busca y me dice, oye Jorge, vas a estar en ese despacho, hay un tema de mi interés, somos amigos, hemos estado juntos en Serpro, y tú sabes que por acá, que por allá. Mano, resuélveme lo más pronto posible, pues, ¿no? Ya después vemos, pues, hermano, te llevamos una etiqueta azul para que lo compartas con Toledo, que tanto le gusta, etcétera, etcétera. Y ya es un acto de corrupción. Y imaginémonos que él me graba, porque ahora todo el mundo te graba, y después de 4 meses saco la dictamen en su favor o en contra de él. Imaginemos, sea en contra o a favor. Y filtran el audio, como ahora están acostumbrados a filtrar el audio, sale el audio ahí Magali TV, porque no es medio farandulero. Y yo no puedo decir, momentito, pero esas conversaciones han sido 15 días antes que yo juramente. Sí, pero tú ya estabas en posición de comprometer los intereses del Estado. Porque la Corte Suprema ya estableció que tu juramentación como fiscal supremo, como fiscal provincial, como fiscal adjunto es un tema administrativo. Y para el derecho penal, esto es irrelevante. Irrelevante. Ya lo estableció el oráculo en esta sentencia. Acá está. La trampa, la trampa. No le hacemos que sufra. ¿Está claro? La Convención Interamericana contra la Corrupción, ¿de qué año es? 2003. La Convención contra la Corrupción, no en Interamericana, la Convención contra la Corrupción es la convención conocida como la Convención de Mérida del 2003. ¿Okay? Define como funcionario público o servidor a cualquier funcionario o empleado del Estado, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos en todos sus niveles jerárquicos para una actividad temporal o permanente, remunerada o honoraria, realizada por una persona natural o al servicio del Estado. Miren cómo amplía la convención el estatus de servidor o funcionario, que está por encima de nuestra Constitución. Puede ser temporal, puede ser permanente, puede ser remunerada o puede ser honorífica. En consecuencia, los bomberos voluntarios son considerados funcionarios públicos, por si acaso. ¿Okay? Cuando yo era fiscal provincial, en la época de Montesinos, investigamos del 2002 al 2007, yo fui uno de los fiscales que investigó en la red criminal, pero en el último año nuestra carga había bajado. Entonces nos dijeron, a partir de ahora, también van a ver los casos actuales. Y me vino casos de los bomberos, y efectivamente los bomberos son una joya, ¿sabes? Los que están arriba en la cúpula, no los muchachos que están con su manguera, no, los que están arriba, negociados por todos lados. Se compraron 10,000, no recuerdo bien, 10,000 o 50,000 aspirinas. Mandan a comprar una licitación. Cuando entregan las aspirinas estaban vencidas hace un año. Sin embargo, aceptan todo el trámite, le dan el visto bueno, se acabó. Negociado, las aspirinas no sirven para nada. Primer caso. Segundo caso, mandan a comprar unos extinguidores que en vez de apagar, fomentaban el fuego. Otro negociado. Cuando abrimos investigación, lo primero que hizo los bomberos es decir, momentito, señor, ¿de qué colusión? ¿De qué negociación incompatible? ¿De qué peculado? ¿De qué cohecho? Nada. Nosotros no somos funcionarios porque no tenemos remuneración del Estado. Momentito, señor. La convención que dice remunerada
honorífica. O sea, ¿cuál es el kit? Siempre, independientemente que manejes o no manejes presupuesto del Estado, perdón, independientemente que recibas una remuneración del Estado, aquí lo que interesa es si tú tienes manejos de recursos del Estado. Eso es lo que se tiene que proteger. Y claro, los bomberos manejan recursos del Estado, porque tienen dinero, porque sacan licitaciones para comprar mangueras, para comprar uniformes, y esos son recursos del Estado. Y entonces, si manejas recursos del Estado, pues tienes que estar vigilante para que esos recursos no se vayan a otro sitio. Y si tú eres partícipe de un acto de corrupción para robar esos dineros, nada de que soy bombero, ¿ah? Nada de que no soy funcionario porque no recibo dinero del Estado. No, 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 no. Ya la comisión dice, lo siento, compadrito. Tú tienes manejo del Estado. Oh, una pregunta, las consultas se cobran. Dígame, dígame. Con todo gusto. Este es un tema que está en este momento caminando ya por una colusión agravada en agravio del Estado, por supuesto, por un comité de selección que ha escogido a un proveedor y este proveedor, el tema es el siguiente, han comprado ya uniformes, botas, compañía de bomberos, Entonces estamos hablando para los bomberos. Pero ¿qué pasa? Estos señores de la cúpula de los bomberos, que son los que manejan todo, tienen tres personas contratadas que son bomberos, pero son contratadas para que seleccionen y hagan toda la selección de las diferentes compras que van a hacer. Y los nombran para hacer un comité de selección. La pregunta es, ¿cómo una persona que no tiene la preparación y la carrera para que puedan hacer, ¿cómo se llama?, un comité de selección, los ponen para que compren una cosa dirigida, ¿no? Compren una cosa dirigida. Justamente por eso lo ponen, para que esté dirigido. Eso, claro, para que puedan salir ellos ganadores. Claro. Ahí estarían ellos cometiendo colusión agravada. Claro. O cualquier otro tipo penal. Claro. O sea, el tema es que están manejando recursos del Estado. No, me refiero a los que están en el comité. Claro. Que son elegidos por... ¿Ellos quiénes pagan? Les paga el Estado Ya, pues. y son contratados. Una vez que tienen una vinculación. Claro, laboral. No son terceros. Son terceros. Por eso digo, principio de realidad. Ya. Principio de realidad. Ese es el grave problema que tenemos con los terceros. Ya. ¿Es o no es servidor o funcionario? Ya. Ahí viene el tema, como decía al principio. Hay jueces que han establecido que sí son funcionarios por el principio de la realidad, porque en la realidad ellos trabajan para el Estado. Hacen un trabajo, cumplen con todos los horarios de un trabajo normal. Otro sector de la doctrina y de la jurisprudencia dice que son terceros y que no tenían vinculación. O sea, dependiendo en qué mano de qué juez caiga. ¿Y de qué fiscal? Y de qué fiscal. O sea, y no porque juez o fiscal sean corruptos, sino a qué línea doctrinaria o jurisprudencial se apega ese fiscal y ese juez. Porque yo puedo decir, para mí el tercero, ya dije, mi posición es que el tercero es una persona que, por principio de realidad, tiene vinculación laboral. Esa es mi convicción. Si yo me apego a esa doctrina, para mí eso es delito. Pero de repente yo me voy donde el juez y el juez dice se apega al otro criterio y dice que no. Bueno, ahí pelearemos. El problema es que todavía la Corte Suprema no ha sacado una casación al respecto de este tema. Sería importante que la Corte Suprema siente una posición doctrinaria respecto al tercero. Y tiene que hacerlo ya. Acá en este caso, estos terceros que han formado el comité de selección estaban para otros cargos, ¿no? Entonces, como son los jefes, le dicen, ¿sabe qué?
tú y tú van a formar el comité de selección. ¿Y cómo se llama? Un solo postor. Ese gana. Claro, pero es que además existe pues toda una normativa de licitaciones del Estado. Miren ustedes, para poder litigar, por decir una forma, en temas de corrupción, hay que ver a qué tipo penal nosotros estamos metiéndonos a investigar. Porque si voy a investigar tráfico de influencias, colusiones, yo tengo que conocerme toda la normativa de cómo es que el Estado es licita. Y también dependiendo cómo es la licitación, de acuerdo al monto, porque hay montos que no requieren licitación pública. Si no llegas a 30.000 soles, compra directa, por ejemplo. No necesitas licitación, a dedocracia. Tú. ¿No es cierto? Si pasa ese monto, obligatoriamente el Estado te obliga, o la norma te obliga a que haya una licitación pública, o concurso de postores. Pero ¿qué hacen algunos? Lo dividen, pues. Entonces, si voy a comprar, por ejemplo, 100 uniformes, si los 100 uniformes me cuestan 50.000 soles, tengo que ir a licitación. No, mejor lo divido en 5 y compro 10.000, y ya no hago licitación. Esa es una forma de sacarle la vuelta pues a la norma, ¿se dan cuenta? Entonces hay que ver si eso estaba permitido o no, si lo hicieron dolosamente, porque lo hicieron dolosamente tiene una investigación. Entonces hay que ver la posición. Claro, exactamente. Definitivamente. Además, recuerden ustedes, todos los casos, todos los delitos no son iguales. En consecuencia, en cada caso concreto, nosotros tenemos que ver los detalles. Porque los detalles son los que definen un delito de otro. Eso es fundamental. Nunca se olviden ustedes de ese filósofo mexicano llamado Cantinflas. Sí, ¿verdad? Ahí está el detalle. Cantinflas era un filósofo. Ahí está el detalle. Todos los casos de investigación criminal, todas las investigaciones se definen por los detalles. El abogado y el fiscal tienen que ser acuciosos, porque un detalle te cambia el caso, te cambia la concepción del caso. No hay que ver lo global. Si al principio vemos lo global, porque empezamos con una sospecha para investigar un tema, hay que, para que el fiscal llegue a formular investigación preparatoria, ¿cierto? Tiene que estar ya ajustando detalles. Cuando se va a la acusación, no tiene que haber ningún detalle suelto. Porque recuerden algo, para investigar el fiscal necesita solamente una hipótesis. Para acusar el fiscal necesita tesis. Ya saben la diferencia entre una hipótesis y una tesis. La hipótesis es un supuesto, ¿no es cierto?, solución al problema, que lo tengo que corroborar. Después que lo corroboro, mi hipótesis lo convierto en tesis. Entonces, después que yo he corroborado todo, recién puedo acusar. Por eso dice, para acusar necesitas tesis, no hipótesis. Para investigar, sí. Doctor. Sí, buenas noches, doctor. Yo lo que quiero, le estaba siguiendo antes que me pasó en este evento por internet, y queríamos aprovechar en este caso, doctor Chávez Cotrina, su experiencia, y basarnos mayormente, me gustaría que se centre quizás en el artículo 425 del Código Penal, en la cual pues dicho artículo define lo que son funcionarios y servidores públicos. ¿Ya? El que habla es abogado litigante independiente, y siempre pues acá ya da la respuesta de muchos colegas que han preguntado. Por ejemplo, en el inciso 3 establece que todo aquel independiente del régimen laboral en la cual que mantiene un vínculo laboral o contractual, estaríamos hablando ya de los regímenes que usted ha establecido minutos antes, tienen la condición de servidor y funcionario público. Así es que al plantear una excepción de improcedencia de acción, o en este caso por el tipo penal, ya es... ¿A qué régimen te refieres? No, acá mayormente establece de lo que es los vínculos laboral o contractual. Es que, ¿a qué régimen te refieres? Al régimen propiamente. Si es en este caso laboral, pues es CAS, no, pero 276. Es que en laboral tienes un montón de regímenes. Correcto. ¿A qué régimen te refieres ahí? No, es que acá la norma es genérica, laboral o contractual. Ese es el problema. La norma es genérica. En el caso concreto vas a tener que establecer, esté en el régimen 728, esté en el 276, correcto, está en CAS, o está lo que estamos conversando en lo que es terceros. Ahí, por ejemplo, no vas a tener ningún problema con el 728 porque él recibe sueldo del Estado. Ahí no hay ningún problema.
Siempre va a ser. O sea, el concepto inicial y genérico es todo aquel que recibe una remuneración del Estado, o es funcionario o es servidor. ¿Ok? Independientemente del régimen laboral. Pero ya cuando empiezas a ver los detalles, dices, oye, en caso concreto, este está 728, no hay problema, pues 728 es el clásico, ¿no es cierto? O la 2530, o la 276. El CAS, ya no hay problema, porque ya con las últimas reformas, el CAS ya recibe un sueldo, ya tiene estabilidad más o menos ahí dibujada, cada 3 meses tiene vacaciones, tiene CTS, tiene seguro, en consecuencia ya es remunerado. El problema es con los terceros. ¿El tercero recibe remuneración o recibe honorario? No. Por ejemplo, una empresa proveedora, como acaba de decir el colega, definitivamente con esta norma establece que es un servidor público. Porque dice independientemente del régimen, porque el tercero, y usted habla, el tercero no es régimen laboral, pues. Por ejemplo, usted habla más adelante en sus diapositivas el extraneus. Me gustaría, por favor, doctor, con calma, en este caso, para guiarnos al artículo 425 como base. Nada. Cuando uno está con una placa va despacio, ¿no? Ya después explotas. ¿Ah? Pero el tema es, cuando hablamos de régimen laboral, legalmente tenemos los siguientes regímenes laborales: el 728 y el 276 y el CAS. No hay más. La 2530, que era la antigua, que ya no existe, ¿no es cierto? Pero ahí no tenemos problemas, ¿ah, doctor? Ahí no hay ningún problema. El problema ya viene con el tercero. Porque, ¿qué dice la norma? Que recibe una remuneración del Estado. El tercero no recibe remuneración. El tercero recibe honorario profesional. Es más, tiene que dar su recibo por honorario profesional. El problema ¿tiene vinculación laboral con el Estado? Lo que decíamos, principio de la realidad. En algunos casos pueda que tenga vínculo laboral, en otros casos no. Si yo demuestro que tiene, digamos, características de estabilidad, que tiene horario, que tiene oficina, oiga, principio de la realidad, puede que tenga un tercero, pero es una simulación de un régimen laboral. En consecuencia, si yo puedo demostrar que tiene estas características, yo puedo establecer que tiene, ¿no es cierto?, ese vínculo, y entonces sí es un servidor público. Pero puede ocurrir que de repente lo contraté para un solo acto, entonces, dependiendo del caso en concreto. ¿Okay? Sí, la mayoría sí. Sí, por ejemplo, en la fiscalía, debe pasar en las municipalidades, ¿no? En la fiscalía se contratan los abogados por terceros y entran a las 8, salen a las 5, tienen oficina, les das su laptop, su computadora, papel, o sea, trabajan ahí. Porque lamentablemente el tercero ha distorsionado, es desnaturalizado la vinculación de los trabajadores con el Estado. Y lo hacen exclusivamente para no pagar el beneficio. Con el empleador que ha contratado con el Estado, no con el Estado directamente. ¿Pero quién es el Estado? Pues el Ministerio Público, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud, todos los ministerios, pues. Ese es el empleador, pues. El empleador no es el gerente, el empleador es la entidad. Y todos tienen terceros, ¿ah? La Municipalidad de San Borja, la Municipalidad, el Ministerio de Educación, todos los ministerios tienen terceros. El Ministerio Público, el Poder Judicial, todos tienen terceros. ¿Y el empleador quién es? Es el Estado. Consecuencia el tema es, ¿hay vínculo laboral? Principio de la realidad. Yo tengo que demostrar que ese tercero tiene un horario. Si yo demuestro que tiene un horario, que tiene una oficina, que incluso le he dado recursos para que ejerza su función, ese no es tercero. Porque el tercero no tiene que tener oficina. El tercero tiene que tener su oficina particular, en su casa o en otro sitio. No tiene por qué tener oficina ahí. No tiene horario de trabajo el tercero. No tiene jefe el tercero. Es que no hay contrato, pues. Es un servicio. El tercero es un servicio por horario profesional. Un tercero así, mira, clásico en el Ministerio Público es, yo necesito hacer una carta rogatoria a Estados Unidos y tengo que traducirme el expediente. Me voy y contrato un traductor. Ese es un tercero. Él no viene a mi oficina. Él tiene su oficina. Después de un mes viene y me dice, acá está mi recibo, acá está tu traducción. Ese es un tercero. No tengo ningún problema. El problema está que ahora, lamentablemente, todos los ministerios
todos los entes públicos, desde municipalidades distritales hasta la Defensoría del Pueblo, tienen muchachos contratados por honorarios profesionales terceros que cumplen horario de trabajo y que tienen oficina. Ese es el problema. Contratan un tercero. Bueno, ganó la licitación una empresa, ¿no? Y contrata terceros, o otras empresas que funcionan como terceros para que hagan determinadas funciones. Y por decir, un trabajador de esos terceros se lleva, por decir, el cemento, ¿no? Es Entonces, que ahí estás en otra figura. Ahí lo que tú me estás diciendo es, Jorge Chávez Asociados se ganan una licitación para construir una carretera. ¿Ok? Yo me gané la licitación, yo concursé a la licitación. Yo me gano la licitación legalmente. O sea, no hay ningún acto de corrupción. Yo he postulado, me he presentado a la licitación, he cumplido con el requisito y me gané la licitación limpiamente para construir este salón. ¿Ok? Pero resulta que yo, una vez que gané la licitación, necesito contratar a un carpintero para que me haga la puerta. O una persona que me haga un vidriero. Entonces, ¿qué hago yo? Lo contrato a ese señor, pero ese es mi problema, porque él no tiene relación con el Estado, él tiene relación conmigo. Si él roba, me está robando a mí, no al Estado. Él no tiene vinculación, porque yo lo que estoy haciendo es subcontratando. Y ese es un tema ya de contratista. Yo puedo, siempre y cuando en la licitación, en las bases de la licitación, me autoricen a subcontratar. Pero hay que leer bien claro las bases. Porque si las bases no te autorizan a subcontratar, estás violando el contrato y te pueden resolver o resarcir el contrato. O sea, tú tienes que ver tus bases. Porque normalmente en estas grandes empresas se forman los famosos consorcios justamente para eso. Entonces, con un consorcio de tipo pobre, con Graña y Montero, con OAS. Graña y Montero gana la licitación. Pero Graña y Montero dice, yo no voy a traer la maquinaria después desde Brasil. Pero dentro de las bases, usted puede consorciarse. Usted puede tercerizar, son las bases. Entonces, ¿qué hago yo? Contrato. Me voy a donde Graña y Montero, y Graña y Montero, ¿sabe qué? Tú te encargas de traerme toda la maquinaria pesada, compadre. Esa es tu chamba. Y todos los empleados para manejar la maquinaria. Entonces, consultamos. Si en ese contrato de esas empresas ocurre un acto delictivo, se roban entre ellos, o los trabajadores de Graña y Montero roban maquinaria, no es problema del Estado, es problema de ellos. Entonces nos dirigimos a los delitos contra el patrimonio. Robos, hurtos, común y corriente. Porque ya no es problema nuestro. Porque ellos no tienen vinculación con nosotros. Nosotros no le estamos pagando a ellos. Es un contrato de una empresa. ¿Ah? Entonces, ya saben. Otra. Veo que se... A ver, ayúdame con esto. Sí. Uy, esto sí no meto, porque esto está bien. Tiene muchas ventanas, ¿ah? Ay, ay, ay. Pero transmite el partido, pues, por lo menos. Para que no se aburra la gente. Siguiente. Ya. Muy bien. Los delitos de corrupción, estamos en la parte genérica, ¿sabes? Los delitos de corrupción de funcionarios son delitos cualificados. Cualificados. ¿Qué significa? No cualquiera comete el delito de corrupción de funcionarios. No cualquiera. Para que alguien sea sujeto activo de un delito de corrupción de funcionarios, cualquier delito, peculado, cohecho, tráfico de influencias, colusión, enriquecimiento ilícito, y los otros que se encuentren por ahí, tiene que tener, ¿qué cosa? La condición de funcionario servidor público. Si no, no comete delito. En otras palabras, los particulares no pueden cometer delitos de corrupción, pues. ¿Ok? No pueden. O sea, el requisito sine qua non para que a mí me imputen
que he cometido un delito de corrupción, primero es que yo tengo que ser servidor o funcionario. Y segundo, estamos hablando del extraneo, pero segundo es que yo me haya aprovechado de mi función. No por el hecho de ser funcionario ya cometí el delito. Mucho cuidado, ¿ah? Ahí esto no hay que generalizar. Yo tengo que, recuerden ustedes, toda imputación necesita ser probada. Yo tengo que probarte mi imputación. Y si yo te imputo a ti delito, por ejemplo, de peculado, lo primero que tengo que probarte es que tú eres servidor público. Tengo que probarte. Ya veré, habrá un documento donde te eligieron, habrá un documento donde te nombraron, habrá un documento donde te designaron. Tienes un documento que me establezca la vinculación laboral como servidor funcionario público. Primero que tengo que probar eso. Segundo, tengo que establecer en el delito de peculado los bienes que me entregan estaban bajo mi custodia. Si los bienes que me entregaron estaban bajo mi custodia y yo me los llevé, peculado. Pero puede ocurrir que yo soy funcionario público y el bien no está en mi custodia y se lo llevaron. O yo me llevé un bien siendo funcionario que no está en mi custodia. Pues no cometo peculado, cometeré delito de hurto. Ejemplo. Si esta es una laptop, disculpe doctora, esta es mi oficina y esta es la oficina de la doctora. Esta laptop se la andaba la doctora porque ella es funcionaria o servidora pública. El Estado le da una laptop. A mí también me han dado una laptop. Si yo me llevo la laptop de mi oficina que está bajo mi custodia de administración, yo cometo delito de peculado. Pero si yo me voy y paso por la oficina de la doctora, que la doctora se fue a tomar un café o a fumar su cigarro afuera, y aprovecho que dejó la oficina abierta y no hay nadie, y me agarro y me llevo la laptop, yo no estoy cometiendo peculado. Porque esta laptop no está bajo mi administración, está bajo de mi colega. Yo cometo delito de hurto. ¿Se dan cuenta? O sea, lo que les quiero decir es, el solo hecho de ser funcionario no significa que cometas delitos de administración pública, sino que tienes que estar dentro del contexto de la estructura del tipo penal. ¿Está claro? ¿Ok? Muy bien. Y los particulares, la gran pregunta, llamados extraneos, responden por la Comisión de Delitos contra la Administración Pública en calidad de cómplices. Así lo estableció nuestra doctrina. Eso depende de la legislación de diferentes países. En Chile, por ejemplo, no existe la figura del extraneo. En Bolivia tampoco existe la figura del extraneo. Por eso es que cuando se va Belaún del Ocio a Bolivia fugado y lo quieren extraditar por el tema de la centralita, en el tema de la centralita, a él lo acusan de ¿qué? De cómplice en corrupción. ¿Cómplice de quién? De el expresidente de Ancash, que es Álvarez. ¿Okay? Entonces, a Álvarez lo acusan de delitos de malversaciones, colusiones, una serie de delitos, ¿no es cierto? Peculado, y a él lo toman como ¿qué? Como cómplice. Y él se fuga. Entonces, viene el debate para pedir su extradición, y la Corte Suprema de acá le dice al procurador y al fiscal, no podemos autorizar la extradición activa. ¿Por qué? Porque en Bolivia su legislación no permite pues el extraneo. O sea, allá el particular no comete delito ni como cómplice. No lo podemos traer, pues. A él lo traen por lavado de activos, ¿ah? No traen por corrupción, lo extraditan por lavado de activos. Otro tipo penal. Igual pasó con el dueño de Expreso en la época de Montesinos. Se acordarán ustedes, el dueño de Expreso, un tal Campbell del Solar. Dueño de Expreso. Le vende la línea editorial de Expreso a Montesinos, un acto de corrupción. Montesinos, corrupción. A él, extraneos. Estuvo preso en Sarita Colonia. En un habeas corpus le dan libertad. En el día se larga a Chile. Ahí está en Chile. Matándose de risa contra... Se hace cachita todavía. Nunca lo pudimos traer, porque en Chile tampoco existe el extraneo. Eso quiso hacer Fujimori pues, cuando vino del Japón.
a Chile. Él sabía, sus abogados obviamente, dijo, vamos a Chile, que en Chile no te pueden traer porque ahí no hay la figura del extraneo. Y los tipos penales que te están haciendo es por complicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense que él también, en actos de corrupción, siendo funcionario, y como no está en el dominio del hecho, en el dominio del deber, también está extraneos. O sea, extraneos no es la figura del particular. Extraneo es siendo un funcionario, pero que no tiene la relación del vínculo con el bien jurídico. Lo que pasa es que a Fujimori no lo trajeron pues por corrupción, sino lo trajeron por las muertes de la Cantuta, y lo reventaron. Ahí lo reventaron. Y ahí le faltó pues a él visión política, porque en esa época Chile estaba saliendo del gobierno de la dictadura de Pinochet. Estaban muy sensibles por el tema de derechos humanos y estaban en plena campaña, y la expresidenta Michelle Bachelet en plena campaña dice: el día que salgo elegida, ese señor se va de Chile. O sea, ya había tomado decisión política, se convirtió en un problema político para Chile. Los universitarios salieron a la calle a protestar por la figura de Fujimori, porque lo vinculaban a violación de derechos humanos. Por eso que ni bien salió Bachelet, nos trajimos para acá. 5 minutos de baboso, ahí está metido. Porque si no sería emperador ahorita. Si postuló al Senado, pues. ¿Ah? ¿Qué más ya estaba en cana acá, pues? Claro, pero él está postulando y se viene para acá, pues deja las elecciones. Ya iban a votar por él, pues ya estaba en cana, pues iban a votar. Pero Doctor los Chávez, japoneses dan chinitos, pero no vamos. disculpe, hay una pregunta del aula virtual, por favor. A ver, una persona que trabaja por recibos por honorarios puede ser procesada por delitos contra la administración pública como servidor público. La pregunta es porque hay personas que hacen servicios externos, inclusive utilizando instalaciones de entidades públicas, por ejemplo, la consultoría en liquidaciones de obras, que pagan por recibos honorarios profesionales. Como lo hemos repetido, parece que entra un poco tarde el alumno, es que normalmente el tercero no tiene vínculo laboral con el Estado, porque emite recibos y honorarios profesionales. El problema es que el principio de la realidad no dice otra cosa. En el caso concreto, si llegan a determinar que él cumple un horario, que él tiene una oficina dentro de la entidad, entonces sí puede responder como funcionario o como servidor público. Pero si no, no, por el principio de la realidad. Esa es una posición mía, y es una posición de la doctrina, y es una posición de un sector de la jurisprudencia. Hay otro sector, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, que pese a que lo que estoy diciendo dicen que no puede responder. Todavía el oráculo tiene que determinar eso. ¿Ok? Esa es la respuesta. ¿Sí? ¿Continuamos? Jimmy Salinas. Entonces, el particular para nosotros responde en calidad de cómplice, el extraneus. Y aquí también hay un debate, fíjense ustedes. En los delitos de administración pública de corrupción, ¿se admite la complicidad? Sí, está definido. Definitivamente hay complicidad. ¿Okay? O sea, el extraneo sí paga. ¿Cuál es la pena? La misma pena que el autor. Vean ustedes los artículos de la ley del Código Penal, parte general. No le digo el número porque no me la sé, no soy memorista, porque cuando escucho a los profesores o a los comunistas, el artículo 124, dice tal. El artículo se sabe de memoria el código, la gente, ¿cómo tira? Mentira, le están paseando, están inventando el número. Como yo no lo quiero pasear, no me acuerdo el número y no sé lo que es. No hay ningún problema. Agarren su código, lo lee. ¿Okay? Pero el código dice, con relación a la pena, al cómplice se le aplica la pena, la misma pena del autor. ¿A qué pena se refiere? ¿A qué pena se refiere cuando la ley dice que se le aplica la misma pena del autor? ¿Ah? No. A la pena abstracta. A la pena abstracta. ¿Cuál es la pena abstracta? La que esté en el tipo penal, el mínimo y el máximo. ¿Ok?
No menor de tanto, no mayor de tanto. Esa es la pena abstracta, la pena tasada, la pena legal. La que te clave el juez es la pena concreta. Entonces, cuando la norma dice al cómplice, como también al instigador, se le aplica la misma pena del autor, se refiere a la pena abstracta. Es decir, entre el mínimo y el máximo que establece el tipo, porque como ustedes comprenderán, al autor del delito le pones una pena, al cómplice no vas a poner la misma pena que el autor, o sea, la pena concreta. Y ya el juez determinará cuánto le corresponde como autor y cuánto le corresponde como cómplice, pero siempre dentro de ese margen del mínimo y el máximo. Ahí se refiere, a eso se refiere cuando dice la misma pena que el autor, por favor, ¿ya? No significa que si al autor le clavan 30 años, al cómplice también 30 años. No es así. El debate aquí es cuál es. ¿Cuántas clases de cómplices conocemos? El primario y el secundario, ¿verdad? Aquí también hay un debate, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. Para algunos, no hay diferencia en delitos, en los delitos contra la administración pública, no hay diferencia de complicidad, es decir, son cómplices en general. No podemos hacer diferencia entre cómplice primario y cómplice secundario, un sector de la doctrina. Otro sector de la doctrina dice, no, tiene que haber diferencia entre el cómplice primario y secundario. Igual pasa con la jurisprudencia, no nos hemos puesto de acuerdo. Yo particularmente creo que también se tiene que hacer una diferencia, porque una cosa es el cómplice primario y otra cosa es el cómplice secundario. Y recuerden ustedes, es fundamental establecer la complicidad en sus diferentes grados. ¿Por qué? Porque eso va a establecer, valga la redundancia, va a incidir en lo que es la determinación de la pena. Porque no es lo mismo clavarle la pena concreta al cómplice primario que clavarle la pena concreta al cómplice secundario. ¿Sí o no? A un cómplice primario le puedo poner 8, a un cómplice secundario no le puedo poner 8, tiene que ponerle 4 o 3, porque es secundario. Entonces, en el caso concreto yo tengo que determinar cuál ha sido la participación en el evento criminal. Es lo que se conoce como imputación necesaria, pues. Libros y libros, ¿no es cierto? Diplomados y diplomados, imputación necesaria. Imputación necesaria es eso. Dime qué he hecho y en grado de qué. Eso es. Dime qué he hecho y a título de qué y en grado de qué. O sea, que he cometido a título de autor, a título de cómplice o a título de cómplice primario, secundario o a título de instigador. Dime mi título. Es lo que yo quiero saber. Esa es imputación necesaria. No es otra cosa. No leas mucho. Así está. Simple. ¿Estamos? Entonces, cuando hablamos de imputación necesaria es establecer cuál ha sido tu participación, a título de qué has participado y en grado de qué has participado. Simple. Título de autor, a título de cómplice, en grado de cómplice primario como secundario. O en grado de autor intelectual, autor directo, autor mediato, eso es tu grado. Nada más. ¿Claro? Entonces, doctor, el extraneos en nuestro país sí está permitido, dependiendo de la participación. El extraneos, recuerden ustedes, cuando hablamos de un particular en el extraneus, en delitos de corrupción de funcionarios, hay que determinar en qué tipo penal estamos. Estamos en un peculado, estamos en un cohecho, estamos en una colusión desleal, estamos en una concusión, estamos en una malversación de fondos, estamos en un régimen ilícito, en un tráfico de influencias. ¿En qué tipo penal? O sea, para poder establecer los grados de participación y el título de participación, tenemos que entrar ya a la especialidad, por decir así, del tipo penal que estamos encauzando. Porque no es lo mismo ser autor en peculado que ser autor en colusión. No es lo mismo ser cómplice en peculado que cómplice en cohecho, si es que hay. ¿Sí? Ahora. Doctor, sobre el tema de la autoría y la coautoría, hay diferentes posiciones también. Algunos indican que en infracción del deber no existe coautoría y otros dicen que sí. ¿Cuál es su posición, doctor? Yo creo que en el tema de los delitos de corrupción de funcionarios, como es un delito del deber, de funciones del deber, no puede haber coautoría, porque es personalísimo. Es personalísimo. Yo soy funcionario. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? Lealtad y probidad en la función pública.
Ese es el bien jurídico protegido del título en general. Y no puede haber, pues, varias personas que tengan que responder por la probidad y la lealtad. Es personal. Por eso que en delitos de corrupción de funcionarios, mi posición es que no hay coautoría, es simplemente autoría. No hay. Lo tendrás que discutir en el juicio oral. Lo tendrás que discutir en el juicio oral. Todo se discute, todo es debatible, todo tiene que ser probado. Doctor, sí, Dependiendo respecto- además, disculpen, del tipo penal, ¿ah? Porque hay tipos penales de corrupción que te pueden permitir la coautoría. No, en el peculado de uso no hay coautoría. Lo que pasa es que uno responde por peculado y de doloso y otro peculado de uso. No hay coautoría. Cada uno responde por la unidad de imputación. Es diferente. Ahí tengo una presentación, si no alcanza tiempo, del peculado. Doctor, sí, al respecto de la pregunta del colega, coautoría, pero nosotros hemos visto muchas acusaciones en la cual, por ejemplo, en el delito de peculado por apropiación, lo hacen autor el gerente municipal, quien es el máximo representante después del alcalde, al tesorero, al contador, quien ejecutan el cheque para el pago propiamente del proveedor. Otro, también le hacen como autor del delito, en este caso, a los comités de recepción de la obra, quienes han recepcionado y han dado conformidad de la obra. Es que hay de Entonces, peculado. Ahí hay otros tipos penales. pero ahí la pregunta va, doctor, ahí justamente hay varios Hay varios delitos. coimputados, coprocesados, que están respondiendo en su calidad de autor. Y como Por peculado. el peculado. ¿Y quién ha sido la derecha que ha hecho Entonces, eso? con lo que dice la pregunta sería, ¿en qué extremo, en todo caso, doctor, cuál sería el sustento, lo que dentro de su posición de usted no habría coautoría en los delitos propiamente con los delitos de administración pública? Mire, dependiendo, recuerden que aquí tenemos una serie de tipos penales. ¿Ah? En peculado, en general, el peculado no puede coautoría. En peculado no hay coautoría, porque en peculado es que tú respondes por un bien que te han dado a ti para que tú lo custodies, lo administres o lo uses, pero a ti. ¿Ok? Si tú te lo robas, ¿qué culpa tiene el gerente general? ¿Qué culpa tiene el administrador? ¿Qué culpa tiene el tesorero? Si eres tú. Ahí no hay coautoría. Podría haber una complicidad que te ayudaron, pero no hay coautoría, porque el peculado es personalísimo. Si a mí me dieron esto, es para que yo lo use. Si yo me lo llevo, o sea, me apropio de este bien y lo saco de la esfera patrimonial del Estado y lo introduzco en la esfera patrimonial particular mía, es mía, ¿qué culpa tiene la doctora que trabaja conmigo? ¿Dónde está la coautoría? No, es personalísimo. ¿Puede haber complicidad? Sí, de repente me ayudó. De repente una complicidad primaria, secundaria. Pero ahí, por ejemplo, que quien firmó el cheque, quien dio el cheque, y además coautor porque otro grupo firmó el acta de recepción de la obra, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Ahí no hay, ni siquiera figura, ni siquiera hay peculado ahí. Peculado es robarle al Estado. Puede haber, ahí en ese caso puede haber que cosa, una corrupción, una concusión, un tráfico, lo que tú quieras, pero peculado en ese tema de que había una entrega de obra y que un gerente dio el cheque y que el otro grupo de funcionarios dio el visto bueno de la entrega de obra. Yo no sé quién ha sido el animal que ha dicho que es especulado, por ningún lado especulado ahí. De ninguna manera especulado. Especulado es robarle al Estado. Punto. O lo robo para mí o lo robo para tercero. O el peculado de uso. Me lo llevo para usarlo. El clásico de los carros, pues, ¿no? Los choferes que tienen el carro a su disposición. Y el fin de semana está cerrado el ministerio. Hay playa, tienen su trampa. Dicen, no, voy a irme a la playa con mi trampita, con el carro del gerente y se lo llevan. Y pucha, justo pasa por el canal N. Y miren el carro del Estado y pucha piña por captar. Peculado de uso. No se lo robó, simplemente se lo usó. Nada más. Y el peculado culposo es diferente, por ahí hablamos del peculado culposo. Es cuando yo por mi negligencia permito que otro se robe un bien que está bajo mi custodia. Entonces, yo como funcionario, por negligencia, yo respondo por peculado culposo, porque por baboso me robaron el bien, pues no, esa es la verdad. El que me robó el bien responde por delito de hurto. ¿Ok? Ese es el tema en peculado. ¿Okay?
Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre estos temas, por favor? Funcionarios públicos, de Vladimir Montesinos, de factos, honorífico. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Dígame, doctor. Un caso práctico, todavía no está decidido tampoco estamos en juicio oral, sobre peculado de uso. El famoso caso de un resguardo irregular a la casa de López Meneses. Ah, sí. En este caso han sido acusados por peculado de uso, ¿no? Entonces, pero ahí ha habido una cadena de órdenes que vienen desde el comando hasta los que han ejecutado la orden, con documentos ciertos, con fecha, hora, lugares en los que debía de ¿Y imponerse el por qué servicio. peculado de uso? Eso es lo que hasta ahora me pregunto yo también. ¿Qué bien han usado? Han ido vehículos de la policía a hacer servicio al domicilio, pero la orden venía supuestamente para el presidente del Comando Conjunto, Sí, ¿no? De las para Fuerzas Cueto. Armadas, Cueto Acervi, ¿no? En Y este resulta que caso, Cueto no vive ahí. Cueto no vivía ahí, pero los que han hecho el servicio no sabían el tema, ¿no? La tesis de la fiscal es que sí sabían ellos de que vivía ahí, no vivía Cueto Acervi, vivía López Meneses, ¿no? Ahora, los vehículos no han salido de la esfera de dominio público, porque Claro, han hecho un peculado de uso. servicio fuera en la vía pública, ¿no? No han estado con el extraneus en este caso, ¿no? No, lo que ocurre es que cuando hablan que salgan del dominio público, no significa que estén con el extraneo, sino que no han salido de lo que es el uso. En el peculado de uso, el funcionario lo usa para sí o para tercero, o permite para que uno tercero lo utilice. En ese caso, la imputación, ¿cuál es? Que el almirante Cueto pidió resguardo al general Caguas, creo era de la séptima región. El general Caguas ordena al coronel Larrué, ¿no? Que era el jefe, no sé qué comando, y él pone el servicio. Especulado de uso porque utilizaron los patrulleros, ¿no es cierto?, para custodiar a una persona. A título de coautoría, todos los que Es que ahí no hay coautoría. son varias unidades que han ido. Porque miren, el delito de peculado, en general, sea de uso o de apropiación, es contra un bien que está bajo tu custodia, bajo tu administración. El tema es, ¿quién administraba los patrulleros? ¿Quién administraba los patrulleros? ¿De quién dependía ese patrullero? ¿O del general? Porque si yo llevo, porque miren, recuerden ustedes, todo acto criminal es materia de prueba. Yo tengo que probar. Lo primero que tengo que probar en ese delito de peculado de uso es quién tenía la custodia y administración de esos patrulleros. Porque supongo que es por los patrulleros. ¿Quién tenía la custodia, perdón, la administración de esos patrulleros? ¿Quién era el responsable de decir que ese patrullero está ahí? ¿El general, el coronel o el comandante? ¿O el director de la policía? ¿O el presidente de la república? ¿O el ministro? ¿Quién? Entonces, ahí tienes que apuntar primero. Porque si el que tenía la administración era el general, el coronel no puede ser coautor, pues. Porque un bien no puede estar bajo administración de dos personas. No puede estar bajo. O sea, a mí no me puede una laptop y decir, ¿sabes qué? Esta laptop es para ti, pero lo va responsable tú, tu adjunto y el asistente. No, no, no. Eres tú. Eres tú. O sea, tú eres el responsable. O sea, ahí lo que tienen que ver quién en la línea de mando, porque es un tema de línea de mando, quién era el responsable de que esos patrulleros estén dando uso indebido. ¿Quién es responsable? Si es el general, él responde por peculado de uso, pero el coronel no puede responder por peculado de uso. En todo caso, como un extraneo, como un cómplice primario. Y ni siquiera primario, porque es secundario, dependiendo de la línea de mando. Ahora, si él, por ejemplo, establece que él ha actuado de acuerdo a su línea de mando, a una orden, a un eximente de responsabilidad y de culpabilidad, porque recuerden que hay eximentes de culpabilidad, el que actúa por una orden de vida.
ese coronel, donde recibe una orden de que vaya a custodiar una casa con orden directa, porque supuestamente es del almirante, ese coronel tenía la obligación de cerciorarse que vivía ahí ese almirante, ¿sí o no? Es un tema administrativo. Entonces, es una línea de mando. Ahí, el tema es el tema probando. ¿Cuál es el tema probando? El primer tema probando es quién era el responsable de que esos vehículos tengan un buen uso. ¿Quién? ¿El general o el coronel? Es lo primero que tienen que determinar, porque no es coautoría. ¿Qué autoría me vas a venir? O sea, y al final, ¿qué? También coautoría que manejaba el patrullero. Claro, si estamos en una línea de coautoría, ¿sí o no? En esa línea es coautor el general, es coautor el coronel, es coautor el que tenía la estación, el departamento, es coautor el que manejaba el patrullero. Todos son coautores. Imposible, pues. Entonces, busquemos otra línea. O son extraneos, que pueden ser extraneos, cómplices, o para mí hay un eximente de responsabilidad penal en los que obedecieron órdenes, pero no en el que dio la orden. Entonces hay que establecer de dónde vino la orden. Claro, había posibilidades que el jefe, el coronel, se oponga a la orden del general. Había la posibilidad de que el coronel se vaya previamente a verificar que efectivamente en ese condominio vivía el almirante Cueto. O le ordenaron que previamente verifique. Hay un documento oficial donde Cueto le pide a Caguas el resguardo. Porque para pedir un resguardo tiene que haber un documento por escrito. Entonces, que yo sepa, por lo que he leído en la prensa, es que supuestamente estuvieron en una ceremonia. Y claro, generales, almirantes, oye, flaco, ¿sabe qué? Tengo ahí en mi casa, mándate un patrullero. Ya, flaco, no te preocupes, te mando 10. ¿No? ¿Dónde está la orden? ¿Dónde está? Porque el Cueto la va a sacar facilita. Cueto va a decir, señores, muéstrenme el oficio de donde yo he pedido resguardo para mi casa. Muéstrenme ahorita. No está imputado. No, es que no pueden imputarle porque no hay documento, pues. Además, yo no vivo ahí. Por eso, la orden de mando. Por eso yo creo que ahí una imputación como coautoría es bien jalada de los pelos, ¿ah? Porque si no, como te digo, ahora, fíjate, si hablamos de la coautoría en este delito, ¿cuántos turnos hay? Porque los policías se turnan cada 8 horas, creo. Entonces, ¿cuántos patrulleros habían? ¿Cuántos cambios hubo? ¿Cuánto tiempo estuvieron resguardando? Como un año. Todititos los policías que estuvieron manejando los patrulleros, ¿son coautores de peculado? ¿Cuántos policías han? Por lo menos 20, 30. Entonces, ¿todos son cómplices, son coautores de peculado? No. El peculado es un delito donde se establece con meridiana claridad de tipos penales que tengas la administración o custodia del bien en tu calidad de funcionario. Es el primer tema probando que tiene que establecer el abogado. Primer tema probando, señores, que me pruebe el fiscal si yo tenía la custodia. Si yo era responsable de los 5 o 6 patrulleros. Yo. Si yo soy responsable y además yo di la orden de que ese patrullero, en vez de estar resguardando el parque, ¿no?, se cuadre en una puerta, si hay peculado. Peculado de uso. Porque yo di la orden. Pero el resto no puede haber peculado de uso. El resto está cumpliendo órdenes. Y es la eximente de la estructura de la culpabilidad del tipo penal. Es una orden de vida. Si a mí el general me dice, ándate con el patrullero, ahí este es tu ronda, tú tienes que irte, policía se tiene que ir, pues. Porque si no, fíjate, coronel, comandante, general, coronel, comandante, mayor, capitán, alférez, todo esto tiene que estar ahí. Y eso es una imputación muy, pero muy débil, ¿eh?, de mi punto de vista. Entonces, creo que esa imputación se ha hecho porque lamentablemente la investigación no logró establecer quién era el responsable de los patrulleros. Porque seguramente el general dirá, los patrulleros no dependen de mí. El coronel dirá, los patrulleros dependen de mí. Están en el Gran Bonetón, ese es el problema. Están en el Gran Bonetón. O sea,
¿Quién fue? Yo no fui, tú fuiste, no fui yo, fui él. No, está en el gran monetón ahí. Entonces ahí te tiene que establecer ese tema. Si el juez o el fiscal logra determinar quién es el responsable de la administración del bien, él cometió peculado, si es que él dio la orden. Porque puede ocurrir que Caguas, además yo digo su nombre porque es público, estamos en un juicio oral, que es el imputado principal, creo que el general Caguas, ¿no? Porque él era el jefe de la región, no más me recuerdo. Él puede decir que él no dependía de la administración de los patrulleros, porque esos patrulleros estaban a cargo de la subregión de Lima Norte, Lima Este, Lima, ¿no es cierto? Entonces ahí hay un coronel encargado. Ese es el debate. Pero, coautoría en peculado, pues están leyendo otro código. Están leyendo otro código. No hay coautoría en peculado. El peculado es personalísimo. Puede haber complicidad, puede haber traneo, lo que quieran. El peculado es establecer primero, ¿tiene la custodia o no tiene la custodia del bien? ¿Tiene la administración o no tiene la administración del bien? Si no, no hay peculado. Gracias. ¿Qué pasa si de repente el chofer que está de otra manera, ya está manejando el patrullero, realiza una actividad ajena a la función policial, vale decir, de repente dentro del horario de trabajo con el patrullero que ha sido asignado, va a recoger a su menor hijo? Peculado de uso, pues. ¿Y qué cargo de responsabilidad tendría en este caso el comisario? Nada. ¿No sería peculado culposo? Porque los patrulleros en su momento son asignados al comisario. Claro. El comisario por día o por facción asigna un Es efectivo. que en ese momento, el que tiene la custodia, la responsabilidad, la administración de ese patrullero en ese horario es el conductor. Recuerda que el derecho penal es un derecho penal de acto, no de autor. Es decir, a mí me juzgan por lo que yo he hecho. A mí no me juzguen ni sentencias por lo que soy. O sea, por el hecho de ser comisario, yo voy a pagar la culpa de este que ver, ¿puedo hijo al colegio? No. Eso está proscrito, ¿ah? Está proscrita la responsabilidad objetiva. Artículo 7 del título preliminar. No me crean, debe ser el 6 del 5, pero ya para impresionarlo. ¿Okay? Sí, impresionarlo nada más. Artículo 7, no, pero no sé, por ahí está. ¿Okay? Pero el título preliminar establece eso. El derecho penal peruano es un derecho de acto, no de autor. En consecuencia, si ese tema en concreto, el comisario pues no va a estar al tanto de lo que hacen pues los patrulleros. Si yo sorprendo a un patrullero donde el policía que está manejando en su horario de servicio se desvía para ir a recoger a su hijo del colegio, lo lleva a su casa, el que comete peculado es el policía. El comisario no tiene que... Al comisario lo sancionará administrativamente por falta de cuidado, lo que tú quieras, pero penalmente no va a tener por qué responder. No tiene por qué responder, porque está proscrito. ¿Okay? Así que ya sabes, te has fregado, ¿eh? Porque como estás con el corte policía. Muy bien. Otra pregunta para terminar y entrar a la colusión. ¿Ah? Entramos a la colusión. Hay un tema que ha salido sobre los viáticos, ¿ah? La última casación. ¿Ah? Perdón, el último penal. Adelante. Para empezar, hay dos tipos de colusión. La colusión simple y la colusión agravada. ¿Ok? ¿Qué dice el artículo 384? El funcionario o servidor público, siempre recuerden, cualificado, no cualquiera, funcionario o servidor público, primer requisito, que interviniendo directa o indirectamente, o sea, ya hay una intervención, no hay una intención, que interviniendo directa o indirectamente, por razón de su cargo, por razón de, no cualquier funcionario, ¿eh? Por razón de su cargo, en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado, concierta con los interesados para defraudar al Estado o entidad o organismo de Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años. El tipo penal
ya te está dando ciertas características. Primera característica es que no es cualquiera. Como todo tipo penal de corrupción, tiene que ser, o es un tipo penal cualificado, es decir, funcionario. Pero fíjense, no cualquier funcionario, ¿ah? No cualquier funcionario. Para que yo encaje dentro del tipo penal, no puedo ser cualquiera, sino que yo, por razón de mi cargo, tenga la posibilidad en cualquier etapa de qué cosa, de concertar con los particulares, ¿no es cierto? Con los particulares, ¿para qué cosa? Para defraudar al Estado en una contratación. O sea, yo tengo que ser parte de ese grupo de funcionarios de quien depende la licitación, la contratación, etc. ¿Ok? De mí depende. De mí depende. Yo voy a tomar la decisión a quién le voy a entregar la licitación. ¿Ok? De mí depende. O podemos ser 4 o 5 de quienes depende. Puede haber coautoría. Aquí miren, este tipo penal puede haber coautoría porque vamos a ser varios funcionarios. Que tenemos ahí. El comité de licitación. Un comité de licitación no es uno solo, son varios, puede haber 2, 3, 4, 5. Si los 5 nos concertamos con uno de los que van a postular y le entregamos, amañamos la licitación para que él gane, concertándonos, estamos en coautoría. Fíjense, a diferencia del peculado, que no hay coautoría. Ahí sí, porque hay pluralidad. Podemos concertarnos, uno tiene que, salvo que uno de ellos no participe, diga yo no tuve nada que ver con eso, pero si que no dejaste sentado en el acta porque tú eres acta, es como los ministros. El ministro es responsable de todos los actos del presidente porque constitucionalmente el presidente es un inimputable. Claro, no responde por sus actos el presidente, el que responde es el ministro que lo firma. Si no está de acuerdo tiene que renunciar. ¿Por qué renunciaron los ministros que se fueron? Porque no estaban de acuerdo con la cierre del Congreso. Que no me voy. Búscate otro. ¿Cierto? Posiblemente. Pero fíjense ustedes, funcionario o servidor. Primero, que tiene que ser servidor o funcionario. Segundo, que haya que interviniendo directa o indirectamente por razón de su cargo. O sea, tiene que estar en el cargo. En cualquier etapa y las modalidades de la adquisición. Esto es para licitaciones, pues las colusiones se dan en licitaciones. Y las licitaciones tienen una cantidad de pasos desde el momento en que se establece, por ejemplo, quiénes van a ser los miembros del comité que va a licitar en vía pública. Se ponen de acuerdo para sacar las bases de la licitación. Desde ahí ya me estoy pudiendo concertar. Claro, los términos de referencia. Yo ya puedo ir dirigiendo más o menos por dónde un concurso público para que el otro no pueda entrar. O sea, pongo las bases y las referencias exclusivamente para que uno solo lo cumpla. ¿No es cierto? ¿Perdón? Exactamente. Pero lo estoy haciendo ya concertado con el otro que va a ganar. En ese momento, si me descubren en ese momento, ya estoy en delito. Pero puede ocurrir que yo había abierto la licitación, hecho las bases, sin ningún tipo de concertación con nadie, pero cuando empiezo a convocar, ya me comienzo a coludir con un grupo o con uno de los que van a postular para darle las facilidades, por ejemplo, ¿no? Para que él gane, o sea, para amañar la licitación. ¿Se entiende? Una pregunta. Sí. El tema de colusión que estamos viendo, el 384, vemos que se requiere como elemento o presupuesto para la comisión de ese delito la concertación. Quiero su opinión respecto a un tema concreto donde el fiscal ha formulado la fiscal ha formulado su acusación en la que en un proceso licitario se le está formulando una acusación a un miembro del comité de selección en el sentido de que el consorcio al momento de presentar digamos su propuesta económica presentó 8 maquinarias en alquiler, pero al momento de la suscripción del contrato ya de obra fueron 6 maquinarias y se está formulando y se indica que
está formulada esa acusación en el sentido de que se ha generado un peligro potencial para el patrimonio del Estado. Sin embargo, la obra se concluyó sin problemas, sin ningún contratiempo, digamos, ¿no? Ese es el tema. Si se puede cometer el delito, pues vemos que es la concertación. Sin embargo, está sustentando en que se ha generado un peligro potencial. Estamos en... ¿Qué dice? Cualquier operación a cargo del Estado concierta con los interesados para defraudar al Estado o entidad o organismo según ley. Será reprimido con pena. Vamos a ver. ¿Es necesario que haya un atentado contra el patrimonio del Estado? ¿O estamos en la colusión agravada? Ahorita vamos a ver el desarrollo y él nos va a decir. ¿Ya? Ahorita vamos a verlo. Entonces, la colusión agravada, que está en el siguiente párrafo, dice, el funcionario servidor público, las mismas características, directo o indirectamente, que por razón de su cargo, en las contrataciones o adquisiciones, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia? Mediante concertación con los interesados, defraudar patrimonialmente al Estado o entidad según él. O sea, fíjense la diferencia. Aquí yo necesito que haya un perjuicio patrimonial, acá no. Estamos hablando de patrimonio, acá no. Vamos a ver qué nos dice el tipo. Según García Cabero, Pérez y Castillo Alba, según estos autores, dice, delito de colusión. El bien jurídico protegido en el delito de colusión desleal es el patrimonio del Estado. Ello en virtud de la tutela de la contratación administrativa u otros modos de contratación de la naturaleza económica en la que se proscribe toda forma de concertación, acuerdo previo o alguna conjunción de voluntades que suponga defraudación que acarree un perjuicio para el Estado, doctrinariamente. Fidel Rojas, que creo que también dicta acá, maestro, no, seguramente lo va a aclarar mejor que yo, señala que el objeto de tutela penal en el sentido general busca cautelar la regularidad y concreción en el ejercicio de la función de negociación, así como la protección del patrimonio del Estado. Expediente. Jurisprudencia. Emitida por la sexta sala especializada penal. El bien jurídico tutelado encontraríamos en la regularidad y el prestigio y los intereses patrimoniales en la administración pública, expresados en la idoneidad y el celo profesional en el cumplimiento. ¿Esto qué nos está diciendo? ¿Cuál es el bien jurídico protegido? ¿Okay? En consecuencia, con el delito de colusión, perdón, no solo se protege el patrimonio del Estado, sino también se garantiza la intangibilidad de los roles especiales del funcionario servidor público y se asegura los deberes de lealtad institucional y probidad funcional. Sujeto activo, ya lo dijimos, es cualificado, no cualquiera. El funcionario servidor público con poder de decisión, no cualquier funcionario público. Tiene que tener esa capacidad en ese contrato de decidir. Si ahí, por ejemplo, hay algún funcionario que yo en el juicio demuestro que en esa licitación no tiene capacidad de decisión, no hay colusión. Ejemplo, construcción de carreteras, construcción de colegios, construcción de hospitales del Estado. El ministro, el viceministro, el secretario general tienen poder de decisión en una licitación. La pregunta, no tienen, porque no participan. El problema está, yo los puedo imputar por colusión. Otro tema puede ser tráfico de influencias, pero por colusión no, porque ellos no tienen ese poder de decisión. Porque el poder de decisión, ¿quién lo tiene? El comité de licitación. Ahora, en el comité. Sí. O sea, esta
O sea, no da a entender que por razón de su cargo, que puede ser un cargo superior No, al del comité, claro. ¿no tendría cierta influencia? No, esto está en tráfico de influencias Sí, claro. o en negociación incompatible, pero no acá. Porque aquí el autor, el sujeto activo, tiene que decidir. ¿Te doy la obra a ti? Te lo doy a ti. Porque yo voy a firmar ese documento. El ministro no lo firma. Salvo que haya habido un billete y después demuestre que parte de ese billete ha ido al bolsillo del ministro. Estoy en otro tipo de delito. Estoy en cohecho, si quieres. Pero no, estoy en colusión. Que, mira, los casos que vemos en Óveres, el caso del tren eléctrico, ya, donde está, creo, con los viceministros, como que le dan 7 o 5 millones. Ellos han sido parte del comité de licitación, o sea, además de viceministros, eran parte del comité de licitación. Y ellos tenían el poder de decisión a quién entregaban la obra. Ahora, si para entregar esa obra ha habido gente de más arriba, ministro, presidente de la República, lo que tú quieras, que he dicho, ¿sabe qué? Le vas a dar la obra a Óveres y le vas a cobrar 10 millones de dólares y te la van a dar, no hay ningún problema. Tú decís, se da la obra. El presidente dice, yo no firmo. Pero, como en la mía, pues. ¿Sí o no? Como en la mía, pues. Tiene que llegar hasta acá, pues, si no, no te vas a... O sea, el viceministro no se va a llevar 10 millones y el presidente que va a estar pintado. Si es que de ese monto que han, dinero que ha sido parte de la corrupción, le llegas tu tajada a los que están arriba, estás en otro tipo penal, pero ya no estás en colusión, porque ellos se coludieron, ya puede haber otro tipo penal. Igual, lo que ocurre es que ahí tienes que ver, pues, ¿qué pasa si es que tengo que sacar un decreto supremo? Porque solamente a través de un decreto supremo puedo modificar el contrato, porque hay decretos supremos que han modificado las famosas adendas. ¿Quién tiene la capacidad de decisión en ese caso? Ya no es el comité de paz. El único, ¿quién firma? El ministro. El ministro firma, pues. Lo firma el presidente, pero el presidente no es responsable. El que va a ir en cana por esa adenda no va a ser el presidente de la República, va a ser el ministro, porque él es responsable de los actos. Salvo que después demuestres que por esa adenda había un billete por lo bajo y que eso se han repartido entre los dos. Ahí sí hay otro tema. Doctor, ¿y cuánto sería la intervención indirecta? Porque ahí dice Claro. directa e indirectamente. Entonces, Claro. directa sería porque los miembros del comité son directamente responsables y el que va a ejecutar y va a decidir a quién le entrega la Lo que buena ocurre es que cuando hablas de indirectamente Y cuando es aquella indirecta- persona que estando estando en los miembros del comité influye en nosotros. Porque ¿qué ocurre? Los miembros del comité se van a tener que poner de acuerdo. ¿Ok? Y los miembros del comité de la licitación van a tener que decidir cuando es licitación. Pero la colusión no solamente se da en licitaciones. Las colusiones se dan en una serie de contratos. Que tienes, indirectamente puedes tener esa capacidad. En los contratos, por ejemplo, donde no hay licitación. El gerente general es el que va a dar la disposición. Depende. El que va a autorizar al final el contrato es el gerente general o el gerente de logística. ¿Ok? Al final. Pero el que va a hacer el contrato es el funcionario. Entonces yo indirectamente, como yo al final voy a autorizar que ese contrato se compre o no se compre, ¿se dice bien? Porque al final va a pasar por mi mano, indirectamente le digo, ¿sabe qué? Por si acaso, el ganador o elige a este contratista. El que va a firmar el contrato no es el gerente de logística, sino es el subgerente de logística, lo que tú quieras, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? El otro tiene ese poder de decisión sobre el otro. Porque al final, el gerente de logística dice, ¿sabe qué? No te apruebes ese contrato y se acabó el asunto. Eso es lo que pasa normalmente cuando se compran las... un caso, por ejemplo, un caso práctico, ¿ya?
Fíjense ustedes. En la fiscalía, la Fiscalía de Prevención hace años atrás tenían unos programas que se llamaban jóvenes escolares, jóvenes fiscales escolares, una serie de programas. Y hacían eventos de prevención, que eso está bien. Pero en cada evento pues tenían que darle de comer a los chibolos, pues venían 100, 150 y el break, ¿no? Igual que ustedes te dan su lunch acá, ¿no es cierto? Y eso lo contrataban, pues. Entonces, ¿qué hace la fiscal? Dice, señores, vamos a tener 120 niños y señor logística, necesito que contraten pues una empresa que me traiga las galletas, los sándwiches, las gaseosas, ¿no? El monto para 120 niños, dice, ¿qué hace de logística? El gente de logística no lo decide, pues, porque tiene muchas cosas que hacer. Tiene sus trabajadores, sus funcionarios, ¿no? Entonces agarra y le dice, aparte, bien, compadrito, ven. ¿Sabes qué? El fiscal ha pedido esto, ¿ya? Por si acaso, vas a contratar a esta empresa. Indirectamente, pues, porque él depende de él. Porque al final, el que va a poner el visto bueno de que ese contrato y que se pague va a ser el gerente de logística. Entonces, ¿qué ocurrió? Efectivamente, viendo, pues, creo que era su gerente, administrador, contrata, pues. El problema es que ese pata que le contratan para que venda, no tenía ni siquiera empresa. Serán tan brutos que sacan boletas de una ferretería que te venda pan. O sea, era tan burdo, hasta para ser corrupto hay que ser inteligente, pues, ¿no? Si no. Y entonces, ¿qué pasó? El fiscal de prevención dice, oye, pero estos panes, o sea, no son panes ricos, ¿no? Están galletas. Se pone mosca el fiscal, dice, ¿cuánto habrá costado esta vaina, compadre? Comienza a averiguar, porque había costado como 10.000 soles. Y me hizo esta cochinada, tan loco que tiene. Y él comienza a investigar, pum, pum, y comienza a ver que ha habido pues un manejo, lo manda fiscal de turno, pues. Y mangaron pues tu título de logística. Mancó el que firmó el contrato, y mancó el de logística que dio esto bueno. ¿Y qué dijo el de logística? Señores, la gerente me dijo que contrate con este. Directamente, ¿quién es el culpable? Porque ¿quién contrata directamente? El funcionario de menor nivel. Porque es un contrato de 10.000 soles. Pero de quién dependía todo eso era el gerente de logística. Lo direccionó. Indirectamente lo va direccionando. ¿Te das cuenta? Y eso ocurre todos los días en todos los ministerios. Todos los días ocurre en todos los ministerios. Nosotros, por ejemplo, hemos pedido, hace años, yo como coordinador pedí, por ejemplo, que me compren binoculares para los fiscales, de ciertas características. Entonces, vienen los postores y me dicen, doctor, han venido 5 postores para que... Está bien, doctor. Yo no digo qué postor es, simplemente digo, me gusta. ¿Quién lo vende? No sé. O sea, estos son los perfiles que yo quiero. Y efectivamente me cobran una docena, pero pues salían, el precio no era pues normal, pues, ¿no? Binocular 5.000 soles. Si me fui con ese binocular al bazar del ejército, porque ahí ese binocular no costaba ni 1.500 soles. Entonces pedí una proforma al ejército, me dieron mi proforma y sacatán, me fui de frente al procurador, le dije, un momentito, acá se están llevando pues, como 2.000 soles más, pues, compadre, porque el mismo esta vaina, yo lo puedo comprar a 1.500 y se están chantando 5.000. O sea, ¿quién robó hoy? Investigaciones, la misma vaina. Compra directa, no hay licitación, lo llamamos al pata que ha firmado, que dice, no señor, el que ha decidido quién ha firmado es el gerente de logística, indirectamente, y lo he hecho. O sea, cuando hablamos de indirectamente, recuerden, son contratos de menor cuantía, porque alguien, pero cuando son ya licitaciones grandes, ahí sí responden lo que tienen que estar ahí, ellos tienen que ponerse de acuerdo. Por eso se habla de concertación, creo que tienen 5 minutos para hacer su pitch. Pues es una concertación. Recuerden, son contratos de menor cuantía.